Dios es Dios, sí, Dios es Dios, pero Él mismo ya se comprometió. Está escrito está. Y lo que está escrito, escrito está. Y está hablando en español, en castellano, y está declarando que tú tienes que perseverar en el Evangelio, perseverar en creer en Cristo y perseverar en el Evangelio no es sinónimo. Porque el día del arrebatamiento, creyentes en Cristo pasan a condenación, pero creyentes en Cristo y en el Evangelio pasan a el paraíso. A vida eterna. El creyente en este momento, que está viendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y qué estoy haciendo yo con el Evangelio? ¿Por qué? Porque dice el verso 2. Por el cual asimismo, si tú retienes la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no, mira, creíste en vano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Iglesia La Roca, pueblo que me ve en esta noche, tiene que entender esto. Ahora, para el arrebatamiento, el pueblo que está vivo en el arrebatamiento, vivo con todo y creer en Cristo como Salvador, pasa a condenación. ¿Por qué? Porque creyeron que creer en Cristo y tener el arrebatamiento era sinónimo, pero el arrebatamiento se lo otorgan a creyentes en Cristo que perseveran en la palabra como está escrita en el Evangelio. Vayamos al libro de los Efesios. En el capítulo 1, porque yo sé que esto campea por ignorancia dentro de la iglesia, y ya yo tengo a Cristo, y ya yo tengo al Espíritu Santo, y ya yo canto, y ya yo adoro, y ya yo esto, ya yo lo otro, pero es que no estás entendiendo que en este momento histórico no es suficiente ser cristiano. ¿Cristiano qué significa? Ser creyente en Cristo y nada más. Con eso puede pasar a condenación, porque en este momento la salvación se lo otorgan o se la otorgan a los creyentes en Cristo, hacedores de la palabra. Si eres creyente en Cristo y no hacedor de la palabra, no te vistas. No te vistas, que no va. En el capítulo 1 de Efesios, en el verso 13. Verso 13. En él también, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, por favor, reacciona y entiende que Cristo viene y viene a buscar su esposa viva, pero su esposa tiene que entender que la experiencia que hemos tenido en Jesucristo no es similar a la experiencia que se tiene
con el evangelio. La salvación es otorgada cuando recibe a Cristo, el nuevo nacimiento que te dé testimonio que las cosas viejas pasaron y todas se han hecho nuevas, te lo otorga el evangelio. El evangelio de nuestra salvación, dice aquí. Por eso es que en este momento vamos entendiendo, pero ¿qué será lo que dice la Biblia? Que el día del arrebatamiento muchos procurarán entrar y no podrán si son cristianos. Y unos serán tomados y otros dejados. ¿Por qué unos serán tomados? ¿Por qué otros serán dejados? Si todos son creyentes en Cristo. Somos creyentes en Cristo, pero no somos hacedores del evangelio, de la palabra. Y si te quieres ir como creyente en Cristo, entonces vete adelante. Tienes que morir entonces. Tienes que morir. Y yo no tengo la menor duda que cualquiera de la iglesia que le venga un infarto, un derrame, un accidente, de inmediato, ay Dios mío, perdóname. Y te salva ¿quién? El evangelio, porque es el evangelio que hace la provisión para que tú puedas alcanzar la salvación y el perdón de tus pecados. Pero si estás vivo, si me estás viendo en esta noche y estás viendo la hemorragia de señales, el cumplimiento de señales, la evidencia de que Cristo viene, la evidencia de que Cristo viene, y sigues viviendo como te da la gana, y sigues actuando como te da la gana, y sigues hablando como te da la gana, y sigues disfrutando como te da la gana, y eres cristiano. No hay nuevo nacimiento. Por eso es que vamos encontrando por qué unos son tomados cristianos, por qué otros son dejados cristianos, porque no es similar. Cristiano sin evangelio en este momento es cristiano sin salvación. Sin nuevo nacimiento. Mano, usted me está entendiendo. Porque en este momento histórico nosotros tenemos que entender esto. Vamos de nuevo, porque yo quiero que usted lo vea a través de la Escritura, de tal manera que el evangelio De nuestra salvación. el evangelio es el que provee la salvación. Jesús, un instrumento del evangelio. Acérquese al libro de Colosenses. Ay, usted está loco. Bueno, no hay problema. No hay ningún problema. Yo me quedo con mi locura. En el capítulo 1 de Colosenses. ¿Está? En el verso 21 al 23 dice la palabra. Verso 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Pero qué pasó? Oíste el evangelio. Y cuando oíste el evangelio, oíste que hay una provisión que el evangelio te otorga. Sigue diciendo el verso 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y eso qué pasó? ¿Cuándo es? Eso se llama, cuando usted escudriña, que ese día que va a presentarlo santo, sin mancha, irreprensible delante de Él, es el día que el Evangelio dice que Cristo viene a buscar un pueblo vivo, arrebatamiento. Pueblo vivo, arrebatamiento. ¿Qué te espera? Pues Él tiene planes. Repito, Él tiene planes de venirte a buscar y el día del arrebatamiento te va a presentar santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Pues pastor, ¿cuál es el problema? Si ahí lo dice, ahí está claro que Él me va a presentar santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Sí, pero cójalo con calma y lea el próximo verso. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¡Ah! Y ahora, o sea, es locura del pastor Giva. Pues di lo que te dé la gana. Pero alguien te tiene que decir que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Pero si yo lo he oído tantas veces, eso muy bien, Cristo viene, pero ¿te quedas o te vas? No, yo me voy. Pues si te vas, no puedes moverte. Ni una jota, ni una tilde de la obediencia hacia el Evangelio. Sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Entender qué, pastor? Que Cristo viene. Si eso yo lo sé, pastor, yo lo creo que Cristo viene, pues entonces la segunda instrucción, ¿cuál es? Métete a la obediencia del Evangelio como está escrito, porque si no, no hay salvación. Ahora, sabiendo Dios la importancia de este pensamiento, de esta enseñanza, entonces dice Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. porque nuestra exhortación no procedió de error, Oiga, ni de impureza, ¿me está entendiendo? ni Porque fue- estamos exhortando al pueblo que puedan entender que Jesús no está por encima del Evangelio, sino que Jesús es instrumento del Evangelio para salvar a los que se acercan a Él. Entonces, óigame bien, mire lo que vamos a leer en este momento. Ahí mismo. repito, verso 3, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni fue por engaño, Apunta, verso 4, subraya. sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Entonces, escúchame,
Entonces escúchame, un acto de confianza de parte de Dios Padre. de parte de Dios Padre. Un acto de confianza de parte de Dios Padre que nos concedió la confianza de predicar el Evangelio como está escrito. Es un acto de confianza porque sabe Dios Padre que el Evangelio, el día del arrebatamiento, el que no cumpla con el Evangelio, aunque sea cristiano, pasa a la condenación. Y Dios Padre buscó hombres y mujeres, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, y le confió el Evangelio de nuestra salvación. Por eso es que en este momento histórico, este mensaje no es un dulce, no es agradable. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a escudriñar el Evangelio, tiene el fin, repito, el Evangelio tiene el fin, repito, el Evangelio tiene el fin de que yo coja esta carne y la suba a la cruz. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Pero hoy día la gente quiere a Jesús, pero sin cruz. Evangelio sin cruz. El Evangelio sin la cruz. Pero llegó el momento histórico. El momento final. Del arrebatamiento. Y en el arrebatamiento no es suficiente ser cristiano. Ser creyente. Porque muchos cristianos pasan a la condenación. Porque no son hacedores del Evangelio. No son espiritistas, no son santeros, no son idólatras, son cristianos. O sea, creyentes en Cristo, no en María, no en espiritismo, no en santería, no. Son creyentes en Cristo, pero a su manera. Sin obediencia al Evangelio. ¿De qué estamos hablando? Que Han logrado penetrar dentro de la iglesia un evangelio sin sacrificio. Sin cruz. Un evangelio sin aflicción. Un evangelio cuyo sacrificio solamente es el de Jesús. Y no el de ellos. No se toman la copa que se bebió su esposo. Tenemos que tomar la misma copa que bebió Jesús. La copa del Evangelio. Yo quiero que siga leyendo Biblia. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. En el capítulo 1. Verso 7. Verso 7 al 10 dice de la siguiente manera. Dice así.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguro, seguro, seguro que nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, de poder, porque nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo. Porque no nos ha dado ¿Quién Dios tiene el Espíritu Santo? todo Desde que creíste, todo fuiste creyente, sellado con la promesa del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces sigue diciendo O el el 8. verso 8. Por tanto, por lo antes escrito o dicho, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oye, ¿pero qué es eso? Las aflicciones del Evangelio. Si el Evangelio es gozo, es paz, Es la cruz. es salvación. ¿Pero qué es eso? Pero usted está leyendo una cosa nueva que yo nunca había visto. Bueno, es que te lo han escondido. Pero el Evangelio como está escrito, el único propósito y fin de Dios con el Evangelio Nuevo nacimiento. es hacer de ti una nueva criatura y que tú tengas testimonio de que las cosas viejas pasaron y que Aflicción. todas sean hechas nuevas. Y eso no se hace riéndose, porque te quitan el bombón, te quitan lo que a ti te gusta para imponer lo que a Dios le gusta. La palabra implantada. Dice la palabra implantada. Sigue diciendo el verso 9. Verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la vida, la inmortalidad Por el Evangelio. es dada al hombre Por el Evangelio. por el Evangelio. La vida y la inmortalidad. Ahora, ¿cómo va Dios a impartir inmortalidad a un adúltero? A uno lleno de pleito, Que practica el pecado. a uno lleno de celo, a uno lleno de envidia, Practica el a uno pecado. lleno de contienda, a uno lleno de murmuración, a uno nu como quieren servirle a Dios hoy día, vistiendo en una forma indecorosa. Por eso es que en este momento histórico, la iglesia, háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Pero es que yo no puedo separarte a Jesucristo del Evangelio. En el momento en que separo a Jesucristo del Evangelio, estoy entrando en falsa doctrina. ¿Cómo? ¿Qué? Que en el momento en que te otorgo una salvación por lo que Cristo hizo y nada más a los vivos, estoy entrando en una falsa doctrina. No a los muertos, sino a los vivos. Muertos en Cristo, Salvos. yo no tengo problema. En el cementerio, ¿cuántos mandan para el infierno? No, todo el mundo manda en el cementerio para el cielo, a todo el mundo. A todo el mundo lo mandan para el cielo. Pero naturalmente,
Si es cristiano, yo digo, no hay problema. Si es idólatra, pues la cosa cambia. Por eso es que en este momento histórico, cuando Cristo está a punto de levantar la iglesia, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿En qué consiste el engaño? Esa es la primera señal. Mirad que nadie os engañe. Véalo, véalo. Libro de Gálatas, vaya un momentito. Gálatas. Libro de Gálatas, en el capítulo 1. Capítulo 1. 1. ¿Está? Capítulo 1 de Gálatas, Verso 6. en el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No sé si lo puedes ver. En el momento en que separas la vivencia del evangelio de Jesucristo, ha comenzado el camino a la condenación, a menos que logre que la muerte te visite. Pero si te coge vivo, tú tienes que armonizar a Jesús con el evangelio. De lo contrario, no te puede salvar. Y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. En otras palabras, ¿cómo usted tiene en su mente? ¿Cómo es que una persona se apartó? Pues dejó de venir a la iglesia, pero allá apartado sigue creyendo en Cristo. Pero en el momento en que dejó de venir a la iglesia, empieza a considerarse apartado, porque no dejéis de congregarse cuando veamos que ese día se acerca. ¿Quién dice eso? El evangelio. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo se pervierte el evangelio de Cristo? Pues poniendo a Cristo en un pedestal por encima del evangelio. Repito, poniendo a Jesús en un pedestal por encima del evangelio. Y si estás incluyendo en los muertos en Cristo, no hay problema. No hay problema, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que en Él crea será salvo. Pero si te encuentra el arrebatamiento y tienes tu creencia en Cristo y vive como te da la gana y actúa como te da la gana y te viste como te da la gana y te metes donde te da la gana y hace como te da la gana y no como dice el evangelio toma el poder, la autoridad de quitarte la salvación. Porque es el evangelio de nuestra salvación. Yo no sé si me está entendiendo, pero en esta noche yo tengo millones de personas que están en este momento entre la vida y la muerte, porque una cosa hay que separarla de la otra. El gobernador es gobernador porque la Constitución le otorga la posición. El presidente de la nación americana es presidente de la nación americana porque la Constitución hace la provisión para ser ese presidente. Cristo es el Salvador en tanto y en cuanto
no te mueras. Pero si pretende irte vivo en el arrebatamiento, como muy bien podemos ver con claridad que nosotros somos la generación del arrebatamiento. Entonces el Padre, entonces el Hijo, entonces el Espíritu Santo, los tres se echan a un lado y entonces le otorgan salvación a los creyentes y a los hacedores del Evangelio. Sigue diciendo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, anatema. Anatema es un maldito, hermano. Y eso no lo digo yo. Dice la palabra. Repito, eso no lo digo yo. Lo dice el evangelio. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el dueño de la salvación. Que si tú tienes la osadía de predicar, de enseñar otro evangelio diferente del que está escrito, eres un maldito. Y usted sabe cuánto pastor, cuánto evangelista, cuánto maestro en este momento histórico está cayendo bajo esa maldición. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Y son los pastores, pastoras, evangelistas, maestros, los llamados apóstoles que han tenido la osadía de regalarle el reino de los cielos a cualquiera. Pero la Biblia sigue llamándole a los hacedores de la palabra la esposa del Cordero. Y sigue diciendo, verso 9. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Te lo reafirma, te lo confirma. Usted sabe que en este momento histórico nosotros tenemos que entender esto, porque el evangelio es la suprema, máxima expresión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y si usted no está de acuerdo con el evangelio como está escrito, dice la Biblia, usted es considerado un hombre maldito porque está llevando maldición al pueblo. Y mire qué clara es la escritura, el último verso. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no sé lo que van a hacer. Yo le estoy hablando con la palabra como está escrita. Desde que comencé a predicar, eso es cita Biblia, 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 para que tú puedas entender que este mensaje, si no lo acata, vas a ser excluido de Dios. ¿Cómo? Vas a ser excluido del reino de Dios. De la salvación. ¿Por qué? Aunque tienes a Cristo. ¿Por qué? Aunque tienes el Espíritu Santo. Si no eres hacedor de la palabra, no lo digo yo.
para el momento del arrebatamiento, eres un creyente maldito. Y excluido del reino de Dios. Ay, pastor, usted es tan duro. Perdóneme, ese es el problema. No soy yo. Yo estoy leyendo Biblia. El arrebatamiento viene. La iglesia quiere seguir disfrutando de las obras de la carne, que son enemigas de Dios y del Evangelio. Por eso es que en este momento histórico tú tienes que entender esto. Hay que tomar una posición y hay que tomar una decisión, porque el Evangelio quiere acabar con las obras de tu carne y tú no se lo dejas, porque hay un pastor, hay un evangelista, hay un maestro, hay un llamado apóstol extendiéndote una gracia que no existe, concediéndote una salvación que no existe para el momento del arrebatamiento. La iglesia La Roca estamos aprendiendo el camino, la verdad y la vida, y nos estamos agarrando del Evangelio como nunca antes en la historia de la iglesia, porque hemos aprendido que el cielo, que la tierra, pero lo que está escrito, el Evangelio. Por eso es que en este momento histórico, pues naturalmente, momentáneamente, somos una congregación sumamente pequeña, pero fíjese que así de pequeña tenemos una responsabilidad gigante económica, porque nadie en la cadena del milagro ha tenido el atrevimiento de meterse en la programación que se ha metido esta iglesia. Pero ¿qué pasa? Que como somos creyentes en el Padre, somos creyentes en el Hijo, somos creyentes en el Espíritu Santo, pero ahí no acaba todo. Somos creyentes del Evangelio. Somos creyentes del Evangelio. Que es nuestra constitución. Esa constitución, el Evangelio, es la que en este momento el Padre está honrando. Porque fíjese que ciertamente las congregaciones están detrás de la cruz del Calvario, pero ¿quién predica el Evangelio como está escrito? ¿Quién trae la verdad escritural para que el pueblo oiga la necesidad del cambio, de la nueva criatura? Porque la gente cree que la nueva criatura es por gracia. La nueva criatura es formada por el Evangelio, por la obediencia al Evangelio. Triste, lamentablemente Cristo viene. ¿Y por qué triste, pastor? Porque ese día será el día negro de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque una multitud de creyentes en Cristo se les acabó la oportunidad de llegar al reino de los cielos, y dice el Evangelio que será sacado del cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ten misericordia, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia los apartados, ábrele